Primer reto, controlar nuestras finanzas. Y aquí vamos a hacer una serie de pasos, vamos a aplicar una serie de herramientas. Pero primero, antes que nada, yo creo que es importante que entendamos qué es el dinero, cómo se origina y cómo las personas lo obtienen. Este es un elemento interesante porque es un asunto de cultura financiera, de cultura económica, que la mayoría de las personas debiéramos tener, pero no tenemos. Entonces, ¿qué es el dinero? El dinero es un medio de intercambio de valores, productos y servicios, creado por la sociedad, y es uno de los medios más espectaculares y más importantes en ese aspecto. ¿Por qué? Porque a través de él nosotros podemos intercambiar cosas sin tener que partirlas. O sea, el dinero es más eficiente que el trueque. Ahora, normalmente, ¿cómo las personas obtenemos el dinero? El dinero siempre se obtiene de otro. Ese es un elemento importante que tú entiendas. Óyeme, el elemento más importante que tú entiendas de esta lección es: el dinero siempre viene de otro. Es decir, nadie produce dinero. El dinero se obtiene. ¿Y cómo uno obtiene el dinero? A través de suplir un producto o un servicio a otra persona. Es decir, el dinero es un medio de pago y es un medio de compra. Como medio de pago y medio de compra, sirve para hacer los intercambios y transacciones. Entonces, las personas obtenemos dinero cuando suplimos un producto o un servicio a otra persona. Por ejemplo, un empleado le suple un servicio a su empleador. Ese servicio tiene un precio que ambos han acordado, que en este caso se llama salario o sueldo. Pero igual, cuando una persona, por ejemplo, un abogado, cobra sus honorarios, ese pago es un servicio de asistencia legal que él brinda a su cliente, que es en este caso su empleador. Igual, cuando dos personas intercambian un producto por un pago, está sucediendo lo mismo. Una persona le suple un producto a otra a cambio de un determinado pago que ambos han acordado. En todos los casos, la persona que ha recibido dinero lo ha recibido porque ha suplido un producto o un servicio a otra persona. El Estado, por ejemplo, en este caso, cobra impuestos. Y entonces, ¿qué sucede? Que esos impuestos, ¿quiénes se los suplen al Estado? ¿Quiénes se los proporcionan? Los ciudadanos. Así que tú, yo y todas las personas, como contribuyentes, somos lo que aportamos al Estado a través de los impuestos, los recursos que el Estado necesita. Porque el Estado no produce nada. El Estado simplemente administra lo que recibe de los contribuyentes, de los ciudadanos. Es decir, que el Estado no produce dinero. Una fábrica tampoco produce dinero. Una fábrica produce productos. Un agricultor no produce dinero, produce vegetales, produce granos. Un criador tampoco produce dinero, produce carne. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? Que las personas no producimos el dinero, producimos productos y producimos servicios. Y luego intercambiamos esos productos y servicios por un pago. Así que el dinero es el resultado de un intercambio en que alguien suple y otro adquiere y paga. Esa relación de suplidor-consumidor, suplidor-comprador, es
importantísimo que tú lo entiendas. ¿Tú sabes por qué? Porque la mayoría de las personas no tienen una idea de que así es que se genera el dinero. Entonces, muchas personas, el concepto que tienen del dinero es mágico. Bueno, ya tú sabes que el dinero se genera a través de suplir un producto o un servicio a alguien. Lo otro es entender los agentes económicos. ¿Por qué? Porque tú eres un agente económico. Tú eres un agente económico y vives dentro de un mundo en que las personas necesitamos generar ingresos y tenemos que, para generar ingresos, intercambiar con otras personas. Así que vamos a ese segundo elemento, los agentes económicos, porque tú eres un agente económico y lo más importante de tu profesión, lo más importante de tu vida, es tú entender que tú eres parte de un sistema económico, ¿ok? Y que depende de desarrollarte en ese sistema para obtener los ingresos con los cuales vivir y prosperar. Así que vamos a eso. Hablemos ahora de los agentes económicos. Y básicamente nosotros tenemos cuatro agentes económicos, cuatro agentes que operan en la economía. Lo primero y lo más importante son los consumidores, porque el consumo es el que mueve la economía. Así que tú, yo y todas las personas somos consumidores. O sea, no hay nadie que no pueda ser consumidor, porque dependemos del consumo para vivir. Ahora, para nosotros generar ingresos, entonces hay tres categorías, ¿verdad? Primero están los productores. Los productores se dividen en fabricantes, cultivadores y criadores. El productor normalmente es una persona orientada a las cosas. Es decir, a bregar con animales, con plantas, con materia, no con gente. Es una característica del productor. Es una persona que le gusta manipular cosas, transformar cosas, criar cosas. Y necesitamos a los productores. Ahora, la producción no es un negocio, es una actividad productiva. Es decir, las personas que producen no tienen un negocio, tienen una actividad productiva. Ese es un elemento que, si no lo entendemos, podemos también vivir muchas frustraciones. Yo conozco muchas personas que intentan montar un negocio y se dedican a una actividad productiva. Bueno, una actividad productiva no es un negocio. Es una actividad de transformación, pero no es un negocio. ¿Ok? ¿Por qué? Después de los productores tenemos a los distribuidores, suplidores. Los distribuidores, suplidores están orientados a las personas. Entonces, ellos toman los productos, ¿verdad?, de los productores y se lo canalizan y facilitan a los consumidores. Esa acción de suplir, facilitar un producto a un consumidor a cambio de un pago, eso es lo que significa la palabra negocio. Un productor no tiene un negocio porque simplemente produce. Ahora, no se puede hacer un negocio sin productores, pero son dos momentos distintos. Entonces, aquí tenemos tres de los agentes económicos, ¿verdad? Los consumidores, que todos somos consumidores, los productores, que son los que fabrican o producen los bienes y servicios, y los distribuidores que suplen esos bienes y servicios a los consumidores. El cuarto elemento activo
es el regulador, los reguladores, que normalmente es el papel del Estado, que establece normas, establece reglas y establece la supervisión de ese proceso de los de intercambio que se da entre productores, distribuidores y consumidores. Tú encajas, si eres parte de digamos, lo que es la fuerza productiva en uno de esos 4 roles. O estás desde el Estado controlando, o está desde las fábricas, desde las haciendas, desde los campos produciendo, o está desde las actividades comerciales supliendo. ¿Ok? Porque el resto es que todos somos consumidores, así que todas las personas compramos. Y tú puedes suplir un producto que es un bien físico o puedes suplir un servicio. Pero en ambos casos, tú estás intercambiando con el consumidor algo que tú le ofreces a cambio de un pago. Entonces, las personas obtenemos dinero cuando tenemos clientes que nos adquieran los productos. Esto es importantísimo porque los problemas financieros empiezan cuando uno no entiende de dónde que viene el dinero. Pero ya tú sabes que el dinero siempre viene de otra persona como pago por suplir un producto o un servicio. Y la clave del dinero es tener clientes. ¿Qué es un cliente? Pues un cliente es una persona que nos compra un producto o un servicio y nos paga. Las personas tienen éxito en la medida en que tienen clientes. Y todas las personas que generan ingresos lo generan porque tienen clientes. ¿Qué es un cliente? El que le paga a uno. Punto. Así que la relación suplidor-cliente es una relación normal y común. Por ejemplo, las personas que tienen millones de clientes son billonarios. ¿Qué es lo que los hace billonarios? No es el dinero, son los clientes. O sea, lo que tiene Jeff Bezos son millones de clientes. Lo que tiene Jack Ma de Alibaba son millones de clientes. Lo que tienen miles de clientes son ricos, millonarios. Los que tienen cientos de clientes normalmente les va muy bien, pertenecen a la clase media. Los que tienen decenas de clientes son pequeños emprendedores, pequeños comerciantes, pequeños negociantes. Por ejemplo, el dueño de un taller de mecánica, el sastre, la modista, todos esos pequeños, el dueño de un colmado, no tienen miles de clientes ni cientos de clientes, tienen decenas de clientes. Por eso ganan menos. Ganan menos porque tienen menos clientes y el dinero viene de los clientes. Ahora, tú tienes una persona que tiene un solo cliente, se llama el empleado. El empleado gana poco porque solo tiene un cliente, que es su empleador. Los empleados no saben que su empleador es su cliente. Pero ¿qué es un cliente? El que paga. ¿Y qué es un suplidor? El que cobra. Si tú cobras de un trabajo, tú eres un suplidor. ¿Y qué tú suples? Tú suples un trabajo, un servicio a cambio de un pago. Y tú tienes la persona que no tiene ingresos. Se llaman desempleados. ¿Por qué? Porque no tienen clientes. Así que el enfoque no es en el dinero. Oye bien, el enfoque no es en el dinero. Cada vez que la gente piensa en dinero, está pensando de forma equivocada,
porque no es, a la persona no le falta dinero, lo que le faltan son clientes, porque es el dinero viene a través de los clientes. El dinero no está en el aire. El dinero siempre es propiedad de alguien y siempre es propiedad de personas. Porque en el mundo solo existen personas, animales, vegetales y objetos inanimados. Bueno, los objetos inanimados, la materia inorgánica, ¿verdad? Los vegetales y los animales pueden costar dinero, pero no pueden ser dueños de dinero. Los únicos que pueden ser dueños de dinero son las personas que son las que trabajan y producen ingresos. Y de otras personas es que podemos recibir dinero. ¿Entendido? Ahora hablemos de cómo controlar nuestras finanzas. Y para empezar el control de nuestra finanza tenemos que iniciar haciendo un diagnóstico de cuál es nuestra situación, el estado de situación. Para empezar, entendamos que en la base de nuestra finanza está la relación entre nuestros ingresos, que tienen diferentes tipos, montos y fuentes, de nuestros gastos, que también tienen diferentes tipos, montos y fuentes. ¿Ok? Y la relación entre ingresos y gastos está en la base de nuestra finanza. Por ejemplo, yo puedo tener ingresos por vía de un salario, ingresos por vía de un negocio, ingresos por vía de una renta que me pagan. Esos son diferentes tipos, diferentes montos y provienen de diferentes fuentes. Pero igual también tengo mis gastos, que pueden ser los gastos de alimentación, los gastos de supermercado, que también pueden ser los gastos originados en el pago de colegiatura, los gastos de pago de hipoteca, diferentes tipos de gastos, diferentes montos de gastos y diferentes fuentes de gastos. Y la relación entre mis ingresos y mis gastos está en la base de mi manejo financiero. Si mis ingresos superan a mis gastos, es decir, si yo estoy cerrando en azul, entonces estamos hablando de que yo tengo un superávit. Si por el contrario, mis gastos superan a mis ingresos, estamos hablando de un déficit. ¿Qué hacen las personas cuando tienen déficit? Pues simplemente suelen subsidiar esos déficits endeudándose, con lo cual resuelven en lo inmediato, pero agravan a mediano y largo plazo su condición. En el manejo de nuestra finanza, en el manejo de nuestro dinero, nadie puede sustituirnos. Es una responsabilidad que nos toca. Cada quien es responsable de cómo maneja su situación. Recuerda, el dinero proviene de otros. Así que yo siempre tengo que enfocarme qué yo estoy haciendo por los demás que pueda cobrar por eso. No es lo que yo quiera hacer, es lo que los otros están dispuestos a comprar y pagar. Por ejemplo, yo hago muchas cosas que a mí me gustan, pero no dejan un centavo. Pero a mí me gustan y yo las hago. ¿Por qué? Porque recuerda, dentro de las 5 prioridades, tú tienes la quinta, que es la realización y logros. Tú tienes la tercera, la segunda, que son las satisfacciones de carácter emocional. ¿Ok? Es decir que, aunque no tienen un valor financiero, siempre tienen un valor emocional y un valor de autoestima, de realización. Y yo lo acepto. Ahora, si yo estuviera esperando cobrar por eso, entonces me frustrara. Y yo conozco mucha gente que está frustrado porque la sociedad no le subsidia sus pasiones, sus hobbies. Y están sufriendo de gratis. La gente compra y paga
lo que ellas quieren. No lo que yo quiero que ellas quieran, sino lo que ellas quieren. Importante que ese elemento lo entendamos. Y entonces, cuando entendemos eso, entonces yo, desde el punto de vista de ingresos, tengo que pensar qué cosas yo puedo hacer por el otro, que el otro esté dispuesto y en interés de pagar. Por ejemplo, cuando tú te preparas en una carrera universitaria, normalmente te preparas para entrar dentro del mercado laboral o ofrecer tus servicios. Entonces tú estás pensando en tener clientes, ¿ok? Los clientes se le ponen diferentes nombres. Por ejemplo, los médicos le dicen pacientes, los profesores le dicen estudiantes. Son clientes. Son clientes. ¿Ok? Entonces, ahí tú tienes que pensar, bueno, ¿cómo yo, a quiénes yo voy a suplir, de los cuales yo puedo obtener ingresos? Ahora, luego de yo entender eso, yo voy a empezar a llevar un registro pormenorizado de mis gastos, de todos los gastos que yo realice. Una de las formas más eficientes es descargar una aplicación que la podemos descargar de celular. Hay muchísimas aplicaciones buenísimas, gratuitas. Entonces, ¿y por qué en el celular? Porque como andamos con el móvil para arriba y para abajo, entonces nosotros podemos estar registrando hasta el mínimo centavo que gastemos. En países donde hay centavos, ya aquí en República Dominicana hace años que no existen los centavos, ¿ok? El mínimo peso, la unidad mínima de dinero en la moneda de tu país. Y llevar ese registro, no importa que tú lo creas irrelevante, es importante saber cuándo, dónde y cuánto. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir entender cómo se está yendo tu dinero. Es bueno también que eso hagamos cortes semanales para estructurar, ¿verdad?, esos gastos y asignarlos por semejanza. El registro de nuestros gastos es el primer paso inteligente en el manejo de nuestras finanzas y en el control de nuestras finanzas. Edward Deming, el genio que desarrolló el programa y la estrategia de calidad total, ¿verdad?, que permitió el milagro japonés, decía, lo que no se mide no se controla. Así que el primer control de tus finanzas empieza por medir en qué se te ve el dinero. Entonces, lo vas a organizar en grandes rubros, ¿verdad? Cuánto se te va en supermercado, cuánto se te va en otras compras, cuánto se te va en restaurantes, en comer fuera, cuánto se te va en transporte, cuánto se te va en pago de comunicación, celulares, etcétera, cuánto tú pagas en servicio, electricidad, agua, etcétera, cuánto se te va en vivienda, sea que sea pago de hipoteca o sea alquiler, cuánto se te va en educación propia o de tus hijos, cuánto se te va en recreación, cuánto se te va en fiestas y tragos, cuánto se te va en ropa, cuánto se te va en muebles, cuánto le diste a tus hijos o cuánto le diste a tus padres, cuánto se te va en gastos de salud, cuánto se te va en imprevistos y cuánto se te va en mantenimiento. En esas 16 áreas. Y tú le puedes añadir áreas o puedes reducir áreas según tu realidad. La idea de esto es que tú puedas agrupar en grandes rubros todo ese consumo. Entonces, a partir de ahí, tú puedes ponerte metas de control, que puede significar bajar de un lado y subir de otro. ¿Cuántos tú quieres invertir en supermercado? Y limitarte a un presupuesto.
¿Cuánto se te van a ir en otras compras? ¿Cuánto se te va a ir o tú vas a asignar a comer fuera, a restaurantes? ¿Cuánto tú vas a asignar a transporte? ¿Cuánto vas a asignar a comunicación, a electricidad y otros, a vivienda, educación, recreación, fiestas y tragos, ropas, muebles, como mesada para tus hijos, como aportes para tus padres, en gasto de salud, en imprevistos, en mantenimiento? Y buscar forma de cómo tú puedes rendir cada cantidad que tú asignes. No es simplemente asignarlo. Ahora, a ver, ¿cómo yo puedo rendir? ¿Cómo yo puedo desarrollar un uso más inteligente para que ese poder adquisitivo se expanda y yo pueda comprar más con lo mismo? Ahí ya tú estás empezando a tomar el control financiero de tu vida. ¿Ok? Entonces, te vamos a compartir este cuadro, que es un modelo de estado de situación, para que tú lo llenes. A la izquierda están tus ingresos, a la derecha están tus egresos. Y tú puedes añadir o eliminar ítems según tu propia realidad. Al final tú vas a tener un balance que te va a decir cuál es tu situación, si es positiva o si es negativa. Es decir, ahora tú vas a establecer si tú estás cerrando en superávit o estás cerrando en déficit y cuánto es el déficit. Ok. Además, te vamos a compartir una aplicación de Excel que se llama el semáforo, a través de la cual, llenándola, tú vas a poder tener una idea de cuál es tu realidad. Esto es para información tuya. Tú no tienes que compartirla ni conmigo ni con nadie. O sea, el objetivo es que tú tengas una idea lo más puntual posible de tu realidad financiera. ¿Ok? ¿Y por qué esto es importante? Porque el dinero del cual hablamos al comienzo es la expresión financiera de tu vida. Tú intercambias tu vida por dinero. En cada peso, en cada unidad de dinero, hay sudor tuyo, hay tiempo involucrado. Cuando tú no tienes control de tu dinero, tú no tienes control de tu vida, porque tú estás gastando tu vida, invirtiendo tu vida en producir ese dinero. Recuérdate que el dinero viene cuando tú suples un producto o un servicio. Ahora, producir ese producto te tomó tiempo. Brindar ese servicio toma tiempo. Y tú puedes calcular el valor social de un minuto, de un segundo de tu vida, dividiendo tu ingreso entre tu tiempo productivo. Además, nosotros pues estructuramos nuestra vida, ¿verdad?, entre grandes bloques. El bloque de descanso son 24 horas que tenemos, entonces tenemos 8 de descanso, 8 de vida privada y 8 de vida pública, de vida productiva. Y ese es más o menos como está estructurado el día. Tú puedes quitar un poco de aquí, meter un poco para allá, pero el dinero proviene de tu tiempo de vida. Cuando tú prestas o regalas X cantidad de dinero, en el caso, por ejemplo, de República Dominicana, voy a hablar del peso dominicano, pero piensen en la unidad monetaria de tu país. Digamos que yo presto 500 pesos. Bueno, ¿cuánto tiempo me tomó a mí producir esos 500 pesos? Digamos que me tomó 2 horas producir esos 500 pesos. Bueno, yo estoy prestando 2 horas de mi vida. La pregunta es, ¿y esa persona no tiene esas mismas 2 horas que yo? ¿Por qué no usa su tiempo en producir y viene a quitarme el tiempo mío? Porque cuando tú prestas dinero, tú estás prestando tu tiempo de vida invertido en producir. Así de simple. Así que cuando la gente despilfarra el dinero y bota el dinero,
está despilfarrando y botando su tiempo de vida, porque él invirtió su vida y su tiempo en producir esa cantidad de dinero. Ahora entendamos la importancia del tema, viendo el gráfico de la autosuficiencia y de la dependencia. Este gráfico es una campana de Gauss, que es un modelo estadístico, ¿verdad? Y entonces aquí está graficado lo que es el decurso de una vida humana. De 0 a 13 años, la infancia; de 14 años a 20 años, la adolescencia; de 20 años a 45 años, la juventud; de 46 años a 70 años, la madurez; de 70 años a 90 años, la vejez; y de 91 años en adelante, la senectud. Ese es más o menos el tiempo de vida de una persona. Ahora bien, hay una raya en el medio que, si tú ves, separa la autosuficiencia de la dependencia. Lo que está por encima de esa raya es el tiempo de autosuficiencia, en que las personas se proveen a sí mismas sus medios de vida. Empieza en los 20 años y llega hasta los 70 años. Puede prolongarse un poquito más o puede acortarse mucho antes. De la edad de 0 años, ¿verdad? Desde la gestación hasta los 20 años, la niñez, la infancia y la adolescencia, somos dependientes de nuestros padres. Y normalmente, desde los 20 hasta los 70 y pico, somos autosuficientes. Pero en la medida en que nuestras fuerzas o nuestra condición de salud o nuestras habilidades y capacidades fallan, entonces nosotros volvemos a un estado de dependencia. Y si no hemos construido activos y no hemos construido patrimonio, entonces vamos a depender de nuestros hijos o vamos a tener que vivir de la caridad pública. La gente le tiene temor a la vejez. Es porque no se prepara para la vejez. Así que la idea es que durante ese tiempo, y tú ahora mismo estás en el tiempo de autosuficiencia, ¿verdad? Entendamos que como vamos a envejecer, tenemos que preparar nuestra vejez, tenemos que preparar nuestro retiro, construyendo patrimonio, es decir, propiedades y un colchón financiero, liquidez, dinero en banco y también activos, fuentes que nos generen ingresos y que no dependan de nuestro trabajo. Ahora, muchas personas pueden pensar, bueno, pero yo tengo 30 años y eso es a los 70, todavía yo tengo... Óyeme, no estamos hablando de edad, estamos hablando de dependencia y autosuficiencia. En cualquier momento, tú dejas de ser autosuficiente y te conviertes en una persona dependiente por un accidente, por ejemplo, por una enfermedad incapacitante. Es más, hasta por un despido. Tú te haces una persona que ahora en este momento tú no tienes ingreso. Y si tú no te has preparado, si tú no has preparado las condiciones para poder seguir viviendo sin tener ingreso, aunque sea parcialmente o durante un tiempo, yo te voy a contar un cuento y tú ves esa tragedia fruto de esa imprevisión, cómo está abundando y gente tras gente tras gente, el mismo problema. No se preparan y la vida los agarra. En dominicano decimos asando batata, es decir, totalmente desprevenidos. La tarea
de tuya, mía y de cualquier persona en su etapa de autosuficiencia es preparar las condiciones de retiro, preparar condiciones de patrimonio y de activos que respondan a cualquier eventualidad o circunstancia con que venga el futuro. Así que toma ese gráfico y razónalo. Ahora, para cerrar, hagamos el siguiente ejercicio. Calcula cuánto se te va mensualmente en el gasto de tu casa. ¿Ok? ¿Cuánto se te va en el consumo de tu hogar? Que ya tú has hecho ese ejercicio con el primer elemento de llevar el registro de gasto. Digamos que tú tomas el de una semana, ¿verdad? Entonces multiplícalo por 4 y ya tú tienes una idea del mes. Ahora, si tú tienes esa idea del mes, ahora multiplica eso por 12 y eso te da una idea de cuánto se te va en un año. Ahora, como tú vas a tener una vida productiva desde los 20 hasta los 70 años, son 50 años. Multiplica ese año por 50 y tú vas a tener cuánto tú vas a gastar en esos 50 años de vida productiva. Ahora, lo que tú tienes que entender es que tú lo gastaste. ¿Qué significa que lo gastaste? Significa que tú no tienes nada de eso. Ese dinero salió de tu bolsillo y fue a los bolsillos de los dueños de supermercados, tiendas, negocios, etc. Ahora bien, ¿cuál es nuestra propuesta dentro del diplomado? Calcula el 40% de esa suma. ¿Ok? La idea es que tú aprendas a ahorrarte, a bajar tus gastos en un 40%, de forma que el 40% de esa suma te quede. ¿Ok? Ahora, no solamente que nos ahorremos el 40% de nuestros gastos, ahora vamos a un paso más adelante, que produzcamos una cantidad igual. Ahora imagínate que tú tienes un 40% de ahorro y produzcas ese mismo monto adicional. Ahora tú tienes esas dos sumas combinadas para poder hacer las 3 metas importantes para ti: construir un patrimonio, crear un colchón financiero e invertir en negocio para generar activos. Eso es lo que nosotros te proponemos y ese es el sentido y el objetivo del diplomado. Darte los recursos y medios para que tú administres tus ingresos en función de tus conveniencias, de tus intereses y de tu futuro, tuyo, de tu familia, para que tú seas un hombre o una mujer de bien y dejes herencia a tus nietos. Ahora nos vamos al cuarto video, que es sobre los gastos hormiga y su impacto en nuestras finanzas. Así que nos vemos en el cuarto video. Abrazos.